12:31, estamos en Decime la Verdad Políticamente Rock en el aire de Vorterix Bahía 99.1, o para aquellos que estén cómodamente sentados en su casa o preparando el almuerzo, nos pueden escuchar y nos pueden ver a través del streaming de video de Vorterix Bahía, que es www.vorterixbahia.com. Lo habíamos anunciado. La única nota que vamos a tener hoy en Decime la Verdad, para mí es un súper placer tenerlo. Hacía rato que quería que estuviera acá en el Ramiro Musoto de Vorterix Bahía. Estamos con Ricardo Aure. Se hace llamar periodista jubilado. Yo creo que su vocación la sigue teniendo. No quiere decir que sea un periodista terminado, me dijo recién. Ricardo trabajamos muchos años juntos en lo que fue la nueva provincia, hoy llamada La Nueva. Es ex periodista de ese medio, y actualmente, a ver si lo digo mal, Ricardo, es maestro de yoga, es instructor. Solamente instructor de yoga del Centro Meroe, que está acá nomás, a 2 cuadras. Moreno 233. Moreno 233. Y es instructor mío y de la productora que hoy se encuentra acá a nuestra derecha, Sofía Busaca. Antes que nada, buen día y un gusto tenerte acá, Ricardo, después de compartir tantos años en la redacción. Bueno, para vos es un placer, para mí es una gran responsabilidad, un compromiso, ¿sí? Que alguien te confíe un medio de comunicación para que uno se exprese, sobre todo en estos contextos donde ya no hay más periodistas, por lo general, sino que la mayoría son operadores que responden a determinados intereses. Expresarse a mí me genera una alerta de estar prudente de cada palabra. Súper interesante lo que decís, Richard. De hecho, tenía preparadas varias preguntas sobre sobre este tema que acabas de nombrar, y por supuesto que te las voy a hacer a medida que siga avanzando la nota. Y la idea de esta nota es, como te decía fuera del aire, que tanto vos como yo nos expresemos absolutamente libres en cuanto a los temas que me gustaría que tocáramos. El principal tiene que ver con los 40 años de democracia que se van a cumplir mañana, 10 de diciembre, justamente cuando asuma el presidente electo Javier Milei. Una de las cosas que quería preguntarte y que está relacionada inicialmente con el periodismo es: ¿a qué edad arrancaste vos en la nueva provincia? ¿Me dejás ¿Y cómo? A ver. Quisiera abrir un paréntesis antes. Dale, lo que vos quieras. A propósito del nombre de este programa. Yo no te puedo decir la verdad, te puedo decir lo que a mí me parece que es la verdad. Creo que no hay una verdad absoluta, sino que cada uno tiene una visión de lo que es la verdad. El compromiso que uno asumió o considera que se debe asumir en periodismo es ser fiel a los hechos, y tratar de buscar expresarlos de manera tal que cada individuo reflexione, analice y tome decisiones o genere una opinión. Ahora, respecto del tema de la democracia, haceme la pregunta porque me lo olvidé. La pregunta tenía más que ver, inicialmente no tiene que ver con la democracia, sino a qué edad arrancaste en la nueva provincia. El camino empezó antes. En el último año de secundario, simultáneamente hice el curso en el Círculo de Periodistas Deportivos, lo que me abrió al poco tiempo camino en un vespertino que se llamó El Eco, el diario El Eco. Estoy hablando de los años 70.
Bien. No me lo contaste nunca eso. Álgidos o sea, años, trabajamos 35 años juntos y no me lo contaste. todos tenemos Bien. lados oscuros. No, de todas maneras, fue una prueba muy particular en un vespertino, donde uno comenzó a abrirse este camino que lejos estaba de suponer que iba a extenderse por gran parte de mis 70 años. Después, Roberto Cortina Bazán vio algunos de los trabajos que hacíamos el grupo de jóvenes que habíamos egresado del círculo y él nos acercó a la sección deportes del diario, primero como cronistas volantes, como colaboradores, y te estoy hablando de los años 70. Yo creo que tendría que remontarme bastante antes del Mundial 78. Recordemos que Roberto Cortina Bazán fue jefe de deportes de la nueva provincia, por mucho provincia, tiempo, sí. Claro. Y también él proyectaba su tarea en la radio, ¿no? Claro, en el U2. Así que si tenemos que hacer una puntualización cronológica, te diría que como colaborador del diario en los años 70. Bien. En los años 70, sí. Ahí arrancaste. Antes del proceso, bastante antes del proceso, sí. Bien, arrancaste como lo deportes. que después se llamó periodista volante. Cronista volante éramos. Cronista volante. Cronista volante. No teníamos relación de dependencia, sí teníamos la posibilidad de foguearnos en un montón de áreas del deporte, en tenis, en automovilismo, en fútbol, en básquet, y después había una orientación hacia una determinada actividad deportiva. Así fue por años como colaborador, como cronista volante. Bien, ¿y del deporte saltaste a qué en la nueva? No, pero después de deportes, bueno, deambulé por varias secciones. Varias secciones. Sos uno de los creadores de Ritmo Joven, ¿no? No, esa creación le fue, claro, cuando, en 1986, cuando surge Ritmo Joven, Daniel Libardi, que era su creador, bueno, nos lleva a su equipo, que también hacíamos un suplemento que era fin de semana. Claro. Y el Ritmo Joven estaba inserto en ese suplemento. O sea que en esa circunstancia pasé de la tarea del diario a la tarea de los suplementos semanales. Bien. Esta radio es escuchada por mucha gente joven y se quedará pensando que era Ritmo Joven, ¿no? Y Ritmo Joven fue, desde mi mirada, un precursor de lo que hoy podría ser Vorterix. Creo que Daniel era un adelantado en esas cuestiones y también era un adelantado, Daniel Libardi estamos hablando, también era un adelantado en formar equipos, porque justamente el equipo de Ritmo Joven era un equipazo y creo que inclusive hasta presentó un programa en Canal 9 que se llamaba Ritmo Joven, que creo que era el primo de lo que se hacía en gráfica. En la radio. En la radio fue. Simultáneamente en la radio. En realidad el equipo éramos muy poco, éramos 2/3. Claro, José Luis, vos. Después, mucho tiempo después vino José Luis. Ah, bien. O sea, Ritmo Joven era una propuesta de 4 páginas sábana, donde se abordaba tecnología, pero primordialmente los aspectos musicales. Y a partir de ese suplemento, bueno, el espíritu fue empezar a proyectar o dar a conocer todas las propuestas musicales que se generaban en Bahía Blanca, que eran bastantes, eran diversas, pero que no tenían, dentro del contexto clásico del diario, no tenían espacio, ¿no? Tal cual. Por eso me queda dando vueltas esto de que tanto Daniel como vos, Daniel formando el equipo y apostando a este segmento, fueron unos adelantados en esto que hoy también hace Vorterix a través de
del audio y a través del streaming. Sí, sí. Bueno, una situación particular ahí. Yo A ver. tuve una situación conflictiva en el diario y bueno, y estaba ahí al límite del despido y vino Daniel y me rescató. Bueno, Para... varias veces estuviste al borde del despido. Quizás, yo después no me enteré, de esa era concreta, pero después, no, si hubo otras, no llegaron claramente a mis oídos, pero no importa, no importa, estoy agradecido a la posibilidad que tuve de ganarme la vida escribiendo historias. Bueno, ahora te voy a preguntar sobre eso también. Pero arrancamos este breve raconto de tu paso por la nueva, preguntándote yo en qué edad arrancaste en la nueva. Lo que te quiero preguntar ahora, y también está relacionado con la edad, es qué edad tenías cuando arrancó la última dictadura militar y cuán difícil era para un joven vivir en la época de la dictadura. Bueno, yo nací en octubre del 53, así que hagan cuentas. Era un joven, o sea, cuando comencé en periodismo estaba en el último año de secundario, o sea, un poquito ahí al límite. Entonces, ya cuando llega siempre vivimos por una cuestión familiar muy profundamente todas las situaciones políticas del país. También tengo recuerdos bastante claros de lo que fue la Revolución Libertadora, ¿no? el post-peronismo. Todo lo que devino en los años 60 con los sucesivos golpes militares, con la proscripción del peronismo. Yo venía con mi papá a las manifestaciones a la Plaza Rivadavia o a las misas frustradas en la catedral por los aniversarios de la muerte de Evita y siempre había que salir corriendo. En ese contexto me forjé. Por lo tanto, mi verdad está muy ligada a hechos que no me contaron, sino que los viviste. Que viví, sí, muy de cerca. Y ¿cuán cruda, ya que estás hablando de la revolución del 55 y todo lo que vino después, pero cuán cruda fue para vos como joven la última dictadura, que fue la más fuerte, la más... o la dictadura asesina, la dictadura torturadora, la que corría a los jóvenes justamente? Bueno, en los años 60 también había situaciones de represión muy marcadas. Ya ni siquiera se podía decir la palabra Perón o Evita. Me acuerdo siempre cuando, inclusive en la escuela, cuando uno decía Perón o Evita, seguía shh, porque te hacían callar. Hasta en ese contexto uno fue creciendo y fue moldeando su estructura cerebral, ¿no? Con esos condicionamientos. Pero lo del 76, bueno, con familiares desaparecidos, con gente conocida que iba desapareciendo, y en lo personal con un alto grado de inconsciencia. ¿Por qué? Porque uno estaba recién ahora, mucho tiempo después, me di cuenta que yo también era un sobreviviente de esa época, en muchos aspectos. Sin haber llegado a límites extremos desde el punto de vista de la parte física, pero con todas las presiones que había del contexto, presiones y autopresiones, que era por el propio principio de preservación, ¿no? De autopreservación. No sé si es claro lo que quiero decir. Sí, claro que sí. Sí, súper claro. ¿Y tenías miedo, Ricardo, en esa época? No, había que... Cerrábamos el diario 4 de la mañana y bueno, había que volverse caminando a casa 30 cuadras, con los operativos, con los que te pedían permanentemente la credencial. En mi caso, el hecho de presentar el carnet de periodista de la nueva provincia era un salvoconducto, ¿no? O sea, eso alivianaba un poco el tema, la cuestión. Pero por eso quizá uno se vuelve consciente o cuando reflexiona o cuando empieza a tener en claro cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Que en líneas generales no estaban demasiado a la vista.
Entonces uno va elucubrando, analizando, y a medida que iban sucediendo también cosas con personas más allegadas, ¿no? Que yo tuve un primo desaparecido, gente conocida desaparecida, pero atención, que esto se suscitó bastante antes. O sea, el camino del golpe fue un efecto de una sucesión de causas que se fueron gestando, por eso se habla poco de eso. La definición o la autodefinición de sobreviviente es porque también sobrevivimos la cuestión previa, la AAA, la irrupción de las guerrillas urbanas, ¿sí? Y después todo lo que generó esa situación en el efecto, llámese, terrorismo de Estado, ¿no? El terrorismo es terrorismo. Cuando se pone en jaque la calidad mental, la parte intelectual, la física, el terrorismo es terrorismo por todos lados. Por eso es que esa palabra de autodefinición de sobreviviente, porque también era complicado salir a la calle porque estaban los Falcon Verdes en esa época. Entonces, y porque también uno podía quedar en medio de la guerrilla urbana, sin entrar a profundizar sobre cuáles eran los móviles de uno y otro lado. Cuando se habla de terrorismo, el terrorismo es todo aquello que nos pone en juego bajo presión la sobrevida y también los aspectos intelectuales del individuo. Bien. No sé si es claro lo que quiero decir. Sí, súper claro. Sobre todo ahora que sale otra vez esta cuestión del negacionismo, el negacionismo sí, el negacionismo no. Estamos perdiendo el tiempo de una manera solapada. Eso te iba a preguntar, nombraste justamente que salíamos a la calle. Yo soy muchísimo más chico que vos. Es chiste esto, ¿no? Sí, un poco más chico, pero veía y pensaba que era lo que sucedía en aquel entonces. Y nombraste recién a algo que era significativo, que era representativo, como un falcón verde, ¿no? Como ver los falcón verdes que estaban estacionados. Por ejemplo, salías de acá y veías un falcón verde y decían, me están esperando a mí. A ver qué habré dicho. ¿Qué te pasa a vos cuando en el gobierno de Javier Milei, aún no es gobierno, ¿no? Recién mañana va a serlo, pero en la previa se nombró varias veces y se insinuó que volverían los Falcon Verdes. ¿Qué sentiste vos en ese momento? No lo puedo ni siquiera considerar. Es absolutamente, desde este punto de vista, porque volver a abrir heridas que siguen tardando mucho tiempo en cerrar es perder de vista que somos todos humanos. Entonces acá pienso que es completamente estéril seguir encerrándonos en grietas, en ideologías, en divisionismo, porque, atención, no sirve de mucho concentrar la vista en lo que pasa en Argentina. Si perdemos de vista el ángulo que nos congrega como especie, es acelerar procesos donde el resultado entra en un estado de absoluta incertidumbre. Si no nos consideramos definitivamente como humanos, que todavía creo que nos falta bastante, estamos perdiendo la oportunidad de vivir. Tremendo eso. Hago silencio justamente porque es para reflexionar y es una frase que tenemos que repensar y hacernos cargo. A ver si soy claro en este concepto. Es terriblemente cruel el tema de Acércate un poquito al micrófono o acércatelo vos. Siento terriblemente cruel todo el dolor de los desaparecidos, la tortura, los bebés apropiados. Pero también siento que es terriblemente cruel en las víctimas de las guerrillas urbanas.
por eso hablo de un contexto de humanidad. Lo que está pasando ahora en Medio Oriente nos duele mucho más, ¿sí? Los efectos de Hamás, pero parece que no nos doliera tanto los 15.600 palestinos masacrados en el término de días, de los cuales el 45% de ellos son jóvenes y niños. Entonces, si perdemos de vista la perspectiva humana, seguimos resolviendo la historia como reptiles agresivos y mamíferos asustados. Entonces, estamos utilizando solamente la naturaleza inferior de nuestro cerebro y no estamos perdiendo, lamento ser redundante, la oportunidad de vivir. Bien. Eso va a ser uno de los cortes que van a aparecer seguramente en la semana en Decime la Verdad. Vos sabés que me quedo pensando también en esto que contabas vos, al haber vivido la dictadura militar, estando ya trabajando en la nueva provincia, nombro así porque hoy es la nueva y es otra cosa, o aparentemente sería otra cosa. Pero la nueva provincia en su momento, Marcelo, sí. Siento interrumpirte. Sí, dale. Era un medio periodístico emblemático a nivel nacional. Cuando me ha tocado eventualmente hacer coberturas a nivel nacional, como fue el caso Carrasco, que fue el hecho que terminó con el servicio militar obligatorio en el país, ahí uno dimensionaba, ¿sí?, que estaba inmerso en un medio que era considerado a nivel nacional. Sí, claro. De hecho, fue el primer medio nacional que utilizó el color. O que pudo llegar a Malvinas. O que pudo llegar a Malvinas, entre otras cosas. Independientemente de la línea ideológica. Sí, pero quiero ir por ese lado también. Quiero ir por la línea ideológica. Vos me permitís, siempre me sentí independiente de esa línea ideológica. Bien. Y tengo que admitir que me la respetaron. Bien. Que por lo general, en este caso de quien está hablando, se respetó la parte profesional. ¿Sí? Después comprendí perfectamente un montón de otros aspectos, pero siempre hubo respeto. Bien, eso quería preguntarte. ¿Cómo hacía un joven de tu edad, que ideológicamente estaba en las antípodas de lo que pensaba o pensó Diana Julio de Massot o Vicente Massot o Alejandro Massot? No, para mí mi referente fue Federico Massot. Bien. Él me ayudó a formarme en los aspectos de la técnica. Sí, me refiero al otro. Ideológicamente vos estabas o estás en las antípodas de lo que pensaban. O lejano de esa posición. Lejano de esa posición. ¿Cómo hacías vos para poder cortar con esa dualidad estando en un diario que apoyó claramente a la dictadura asesina? Bueno, en el lapso de del gobierno militar, mi función era en la sección deportes, por lo tanto la incidencia era mínima. ¿Sí? Sí, no hablo de incidencia, sino de estar dentro de un círculo en el que sabíamos hacia dónde se dirigía. Es muy, no sé si soy capaz de encontrar las palabras para explicarlo. Bien. No me sentí en esa época presionado directamente, pero me iban pasando cosas de mi vida personal. Claro. Desaparecía un familiar, desaparecía un conocido. No sé. Sí, o se tenían que exiliar amigos como Ángel Capa. Sí, en realidad mi relación con Ángel Capa no fue de amistad, sino fue a través de él. Su amistad era con Roberto Cortina Bazán, entonces él en su exilio. Pero no, yo te puedo hablar de situaciones mucho más cercanas. Bien. Gente que desapareció en la noche de los lápices, que tenía una relación muy íntima con mi hermana, que ella es una militante, fue pionera y es una activa militante de los derechos humanos. Pero en lo personal, insisto en esa palabra, era bastante inconsciente de un montón de cosas. Sin traicionar
lo que uno sentía o pensaba, fue bastante inconsciente. Y después porque con el tiempo uno puede aportar estando dentro de la cuestión y no tirando piedras desde la calle. Bien, eso era lo que quería escuchar. Que alguna vez te lo escuché compartiendo la antigua redacción. Pero no sé si es claro este concepto. Sí, sí, sí. Si a mí me tocaba hacer en ese momento periodismo deportivo, yo creí, lo que sentí ese momento, porque además yo de 7:30 de la mañana a 13:30 mi empleo era en el Poder Judicial. O sea que a partir de ahí, de ese momento del día, mi tarea era periodística. Y creo que ahí inconscientemente lo que me llevaba, bueno, no me traiciono en escribir lo que siento que tenga que escribir. Ay, si me echan del diario tenía el trabajo en tribunales. Un poco egoísmo de supervivencia, ¿no? Uh-huh. Pero no era que por esa época mi salario estaba exclusivamente limitado al diario. Bueno, además tenía responsabilidades porque a vos te consta que formamos una familia numerosa en mi casa. Entonces, tal cual. Había un montón. Contalo, ¿tenés cuántos hijos, Ricardo? 5 hijos. 5 hijos. Con Marita, desde hace 50 años que estamos juntos. Entonces había una responsabilidad que cumplir, pero bastante inconsciente. Bueno, después... ¿Te arrepentís de haber sido inconsciente en esa época? No, lo tengo que aceptar. Ah. Lo que yo ahora me arrepentiría si fuera bastante inconsciente ahora a esta altura, que ahora uno tiene las herramientas, o bastante más herramientas, que no solamente son las que da el paso del tiempo. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizás ahora para no ser inconsciente? Sentirme parte de la especie. Pero no sé si es claro esto. Cuando vos te sentís parte del universo, ¿cuál es el límite? Cuando vos te sentís parte de la humanidad, ¿por qué te vas a permitir dañar al que tenés enfrente aunque piense distinto o que tenga otra postura? Y porque creo en la ley del karma, entonces sé que voy a cosechar lo que siembro. Uh-huh. Entonces, si siembro odio, cosecharé tempestades. Pero trato de no. Aunque mi parte inconsciente a veces me juega me pone ciertas trampas, me hace ciertas zancadillas. Bueno, como a todos. Pero yo soy el que te estoy respondiendo ahora. Está bien. Sería mucho más fácil escudarme o caer en el pretexto estéril y decir, bueno, mirá lo que hacen los demás. No, no tengo que pensar lo que hago yo. Bien. Sí, no te lo decía desde ese punto, sino reflexionando que también lo hago yo, ¿no? Pero cuando hablamos de Hamás o cuando hablamos de esta actitud del gobierno de Israel, y es diferente el gobierno de Israel del pueblo judío. Y creo que es muy interesante indagar en la historia de la humanidad, donde el pueblo judío, nosotros somos una sociedad judío-cristiana, el pueblo elegido para transmitir el conocimiento, ¿no? Cuando evidentemente la política del Estado de Israel no tiene ese mismo enfoque, ¿verdad? Entonces, el dolor de uno y otro lado es el que nos debe conmover para qué caemos en esta recurrente historia que nos pone en un gran signo de pregunta de cuál va a ser el futuro de la humanidad a este paso. Porque ahora la inteligencia artificial la podemos utilizar tanto para evolucionar como para autodestruirnos. Bien. Richard, te traigo nuevamente al tema de los 40 años de democracia que se cumplen mañana, ¿sí? Después volvemos sobre esto que estábamos hablando recién. Quería preguntarte si te acordás qué sensación o sentimientos tuviste cuando escuchaste que se iba a volver a votar, que se terminaba la dictadura y que volvíamos a tener democracia. ¿Recordás eso? Había mucho esfuerzo, mucho abogar
por el hecho de la Sí. democracia, pero yo la había vivido ya de chico. Sí. Pero ¿qué sentiste cuando... yo te digo, mi sensación fue... eh, está bien, era más chico, ¿no? Pero mi sensación era que no iba a terminar nunca. Tenía esa sensación y tenía la sensación de no ver un futuro, de ver a mi vieja que se pasaba horas y horas laburando, de ver a mi tío que fue quien fue mi figura paterna, que pasaba horas y horas laburando y que estaban entristecidos. ¿Cuál era tu sensación? Bueno, en lo personal, ¿O cuál fue tu sensación cuando escuchaste eso, no? Mi nosotros sensación fue de alegría. había que trabajar para sostener una familia 13 horas por día, más o menos. Exacto. Era de lunes a lunes, porque cuando a mí me tocaba tener libre en tribunales, en el diario seguía trabajando, entonces Ujú. era de lunes a lunes. Eh, lo que a mí me queda de esa época, siempre retumbando en mi cerebro, es la frase con la cual Alfonsín terminaba su discurso, que aludía al preámbulo de la Constitución, ¿no es cierto? Bien. Con la democracia se come, se educa, etcétera, etcétera. Hay poco tiempo para esto tanto esfuerzo. Porque si no evolucionamos como humanos, sea cual sea el sistema, se degrada. Después había que estudiar un poco bastante, en profundidad, cuándo hubo democracia alguna vez en el planeta, porque ni siquiera en sus orígenes, ya desde el momento en que los esclavos no votaban, que había una parte de la sociedad que no votaba o que no elegía, hablo de los inicios, ¿no? Sí. Yo puedo remontarme Ujú. a la Grecia clásica. Entonces, era todo un marco La de, que votaban los poderosos. entonces era todo un marco de relatividad. ¿Sí? Cuando, cuando uno evoluciona en el sentido de que se siente parte de la especie, la democracia significa un gran compromiso y una participación activa de todos, Sí. no de una circunstancia eventual que es poner un voto. Entonces, bueno, voy a ser polémico en lo que te voy a expresar, pero pactamos que íbamos a hablar libremente, Sí, ¿no? obvio. La democracia, Es decirme la verdad. la democracia desde esta visión personal y como una reflexión o conclusión, tenemos que buscar una nueva manera de gobernarnos los humanos. Tenemos que ser capaces de encontrar una nueva forma de gobernarnos, donde la participación sea activa y comprometida en todos los estados, en todos los planos. Creo que estamos en un límite de tener que buscar desarrollar una nueva forma de gobernarnos, que no prescinda eso de sentirnos parte de todos. Ujú. Si no caemos en esta esterilidad de una eventualidad de 4 años, 4 años, 4 años. Mira, Marcelo, yo siento vergüenza de esta democracia. Te adelantaste a una de las preguntas que te iba a hacer. O a varias. Porque te iba a preguntar eso. ¿Y por qué sentís vergüenza de esta democracia? Veamos lo que pasa en otros países que son democráticos. ¿Cuáles son los países que están en la vanguardia de la corrupción? ¿Vos crees que es Argentina? España en Europa ocupa el cuarto puesto de la corrupción, y hacia España nos vamos escapando. Ujú. O a Estados Unidos, que ocupa los puestos de vanguardia. Entonces, sea cual sea el sistema, vuelvo a caer al mismo punto. Si no nos volvemos enteramente humanos y nos sentimos parte de esta especie, y vivimos en un contexto de... No es que la cosa se acabe mañana. No es que la vida se acaba cuando uno deja un cuerpo. Hay toda una continuidad cultural que nos condiciona y nos esclaviza a que, como estamos 4 días locos en la Tierra, podemos permitirnos hacer cualquier tipo de cosas. Ujú. No sé si es claro usted. Es claro, Ricardo. Por eso no me sigo preguntando el para qué. El para qué.
Hoy Cristina, mañana Macri. Después de Macri, Alberto. Después de Alberto, Milei. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambia? Porque además te mienten solapadamente. Entonces, si no hay una evolución como especie, esto es recurrentemente un círculo vicioso del que no terminamos de salir, porque además seguimos esclavos del sentido de la propiedad y del dinero. Entonces, nos desespera el ser propietarios de algo, cuando el universo te pone todo a disposición y seguimos desperdiciando oportunidades. No sé si es demasiado filosófica la respuesta. No, puedo decir que es filosóficamente simple. Es filosóficamente simple. Es para entender perfectamente. Richard, te propongo esto, darle continuidad. Recién hablabas de continuidad. Te voy a pedir que escuches con nosotros un tema del Flaco Spinetta, una pequeña tanda y seguimos charlando. Fue uno de los pocos ¿Sí? a los cuales no pude entrevistar, pero si me permitís, en una circunstancia muy especial. Sí, decime. Viene a Bahía Blanca Spinetta como parte de la campaña radical. Angelos, puede ser, la época de Angelos, Sí. que era propuesto Angelos, no sé si Angelos Casella, creo que era la fórmula. Era con Casella, sí. Sí, Angelos Entonces, Casella. como parte de la campaña, llegan a Bahía Blanca a estudiantes. Virus, con la muerte de Federico Mouras muy cercana, Marcelo Mouras, ¿Quién siguió? Sí, lo siguió, el hermano. La Torre, con Patricia Sosa Y Mediavilla. toda la banda plena. La banda inicial se llamaba Nómadi Sul y hacía covers. Después esa fue la base de La Torre. Y Spinetta. Patricia y Marcelo y Moura me dan la nota. Y algo pasó con Spinetta. Llegamos al vestuario y al momento de prender el grabador, Spinetta se levantó y se fue. Y después reflexionando con personas que están en el ambiente, Sí. parece que algo le detonó al Flaco en ese momento. Como que esto es un poco conjetura personal. Es que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí en una campaña política? Mirá qué loco, ¿no? Y qué anecdotón. Que tampoco me contaste. ¿Eh? No te puedo contar todo. Son disparadores que surgen en una circunstancia, pero... Tremendo. Bueno, anécdota. vamos a ver Bueno, qué tema. Escuchamos. A ver qué tema. A ver, sorprendete. Escuchamos al Flaco Spinetta una tanda y ya seguimos con Ricardo Aure. Estás escuchando Decime la Verdad, Políticamente Rock. 13:18 minutos, seguimos en Decime la Verdad, Políticamente Rock, hasta las 14, en los 3 últimos programas de esta 9ª temporada. Esperemos que podamos hacer la 10ª, ¿no? El año que viene. Javier Milei mediante. Esperemos que no haya que no pase nada con los medios, que la economía lo permita, etcétera, etcétera. Estamos con Ricardo Aure, él es ex periodista de la Nueva Provincia, se hace decir periodista retirado, pero no terminado, ¿no? Cuando arrancamos, te preguntamos a ver cómo te presentábamos en el Graf. Periodista jubilado, pero para el sistema. Siempre hay que tener un rótulo, una etiqueta, un título. Pareciera. Sí, pero de ahí a lo que uno es en esencia puede ver años luz. Entonces, cuando me pidieron poner el zócalo, el zócalo, sí. Bueno, sí. Además, ¿cuál sería la palabra? ¿Quién se animaría a definir la palabra periodismo? ¿O quién se animaría a definir la palabra verdad?
¿Cómo la definís, la palabra periodismo? Un compromiso permanente o un compromiso sin tiempo, ¿Con quién? El compromiso. con todos. ¿Cuánto se cumple ese compromiso en la actualidad? Bueno, si tengo que atenerme a lo que a lo que veo, a lo que escucho, a lo que trato de reflexionar, se puede definir el periodismo como medios de comunicación que responden a determinados intereses. ¿Y crees que pasa ahora o pasó siempre eso? Si la respuesta es empírica, sí, lo que me ha tocado ver es siempre, salvo raras excepciones. Ahora me gusta ver el programa que tiene a la mañana Jorge Fontevecchia. Ajá. Lo veo bastante, lo veo comprometido. No sé si la palabra es neutro, pero lo veo comprometido con la profesión. Y después, bueno, al cabo de un tiempo prefiero prescindir de ver ciertos programas. Prefiero hacer otras cosas. Bien. Y lo que es inevitable, que es ese impulso interior a expresarme desde la palabra escrita, ¿no? Ujú. Pero eso por lo general va quedando por un archivo personal, ¿no? Que algún día saldrá a la luz, pero no importa si no sale a la luz. Porque cuando uno escribe por impulso interior, ya cuando pergeña lo que siente y está plasmado en un papel, ya se liberó, ya liberó ese impulso. No es importante que se vea más allá de lo que uno sintió. No está el impulso a publicarlo. Ujú. No sé si es claro esto. Es claro, Ricardo. Y hablando de eso, desde tu mirada como periodista, yo te sigo considerando de ese modo, tenés el alma de eso, y quiero preguntarte si recordás o si podés hacer memoria para vos, cuáles fueron los tres hechos en estos 40 años de democracia que te marcaron en el periodismo, o que más recordás, o que te hayan hecho más ruido. Estoy hablando desde el 83 hasta acá. Alfonsín, eh, el Pacto de Olivos, O sea, dos que ocurrieron ahí, el incipiente, ahí nomás, en el uno incipiente, tras otro. en el incipiente regreso, porque vos me hablas de la democracia y yo no puedo prescindir de acordarme, por ejemplo, de Frondizi o de Arturo Illia, que Ujú. también fueron figuras importantes durante mi crecimiento, Bien. durante mi época de preadolescencia. Ujú. Sí, yo remarco mucho, me interesa remarcar mucho y lo llamo la nueva democracia, en el sentido de haber vivido, vos Claro, pero tendrás no, tendrás tus razones no. y tu pensamiento. em, Desde mi edad y desde mi vivencia fue tremendo vivir a la dictadura asesina. Eh, Pero Ampliame. yo te hablo en blanco y negro, te estoy hablando de los 60. Ujú. La calidad humana de Arturo Illia, su pasión por el servicio y cómo fue derrocado por una revista, ¿no? La revista Primera Plana, donde trabajaba Grondona, Mariano Mariano Grondona. Grondona. Y bueno, y por eso es tan complicado definir la palabra periodismo, porque en realidad la tapa
La tortuga con la cual se acusaba permanentemente a Loctorilia en su gobierno fue la que detonó después en el golpe militar de 66 que llegó Onganía. A mí me pegó mucho más esa época que en estos 40 años de democracia para acá. ¿Por qué te pegó? ¿Por qué te pegó más? Porque me resultó particularmente intensa, por el momento, el momento particular de esta vida, en lo personal, y porque lo viví también muy plenamente. Por eso cuando se habla de democracia, me parece fragmentar los últimos 40 años, o me parece no destinar un poco más de tiempo a reflexionar sobre la historia. Democracia, yo viví la democracia en los 60. Me acuerdo cuando gana la Unión Popular con Framini y Anglada, que era la Unión Popular, era el peronismo de esa época, estaba proscripto de algún modo, y gana las elecciones de la provincia de Buenos Aires y después son anuladas. Entonces eso también es parte de la democracia. Es perder de vista el todo. La democracia no son los últimos 40 años en el país. La grieta es estudiar desde la colonia, desde Saavedra, Moreno, de unitarios federales, de conservadores radicales, de peronistas antiperonistas, de fachos y zurdos, de kirchneristas antikirchneristas. La grieta la tenemos plasmada a nivel genético, pero se ve solamente el último punto del efecto. O pueblos originarios, ¿no? Agregamos. Por eso dije de la colonia. Bien. Mira, Marcelo, voy a pecar de polémico otra vez y quizá un poco de arrogante. Veo mucho desconocimiento, mucha ignorancia y mucha desesperación cuando se abordan este tipo de temas. Entonces, para mí la democracia no son los últimos 40 años. Yo no puedo prescindir de la democracia que viví en los años 60. La ignorancia que notás tiene que ver con... El desconocimiento de la historia, primordialmente. Pero tiene que ver con nuestro sistema educativo. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Ni siquiera nos tomamos el trabajo de investigar qué significa la palabra educación y de dónde viene el término educación. ¿Qué es lo que le da raíz a la palabra educación? Es edurre, y edurre es un sistema o un método que le permite a cada individuo sacar todo su potencial hacia la luz. Entonces, a mí no me educan, a mí me condicionan. Me dicen, esto sí, esto no. Este es el renglón. Y, y tenemos que ajustarnos todo esto. Y ahora con la inteligencia artificial, ¿cómo desarrollamos el cerebro? Si cuando tenemos que investigar, lo buscamos en Google. Y después no sabemos si lo que nos dice Google es cierto. Porque además la palabra investigar es compaginar una idea a través de la búsqueda de todos los perfiles, no solamente de uno. ¿A quién leo cuando me refiero a la historia? Si la historia por lo general la escriben los que ganan, ¿cuál es la otra historia? Como escribió Lito Neves, ¿no? ¿O cuál es la victoria? ¿Cuál es el significado de la palabra victoria? Había que leer a Ciber Ribeiro, ese antropólogo brasileño. ¿Lo sabés? Te lo mandé. Cuando estuve del lado de los pobres, me derrotaron. Cuando estuve del lado de los negros, me derrotaron. Cuando estuve al lado de los inválidos, me derrotaron. Cuando estuve al lado de las mujeres, me derrotaron. Cuando estuve al lado de lo que creí justo, me derrotaron. Pero nunca estuve del lado de los que me derrotaron. Y esa es mi victoria. Bien. Busquen Ciber Ribeiro, un antropólogo y escritor, al cual se aludió el otro día en el discurso de las naciones, de la Organización de los Estados Americanos. Pero esto está circulando también en las redes desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la victoria? ¿Cuál es la palabra victoria? ¿Victoria es ganar o victoria es sostenerse firme y no traicionarse? Pregunta para dejar flotando, ¿no? Yo tengo mi
mi mirada sobre eso, pero quienes nos están escuchando, si tienen ganas, pueden hacerse esa pregunta también. ¿Qué es victoria? ¿Prevalecer a la fuerza sobre el prójimo? La historia de la humanidad está llena de ese tipo de victorias. ¿Y a dónde nos condujeron? A los misterios, a tener solamente fe y a creer y a esperar. Bueno, no me parece que esa sea la vida del siglo XXI. Porque ¿qué pasa con los jubilados? Somos viejos que tenemos que arrinconarnos indefectiblemente en un geriátrico y no participar, o no nos escuchan porque ya somos viejos, porque estamos decrépitos. ¿Y cuál es el significado de la palabra jubilación? Viene de júbilo, aprovechar el tiempo cuando uno deja de hacer ciertas cosas o ciertos esfuerzos, aprovechar el tiempo para seguir evolucionando. Diría Perón, no es cosa de andar tirando viejos por la ventana, les dijo alguna vez a la juventud maravillosa. La que siempre me resuena es que cada uno es artífice de su propio destino. Y eso nos compromete a cada instante con lo que hacemos. Cada uno es artífice de su propio destino. Entonces, ¿dónde está el pretexto? ¿Dónde me escondo? ¿En qué excusa me escondo? Bien. ¿A quién culpo? Lo difícil es cuando parte de tu destino está en manos de los gobernantes. Relacionado con eso, quería preguntarte, desde 1983 hasta acá pasaron Alfonsín, Menem, me lo sacó de memoria. Decime, no vamos a nombrar... No, decime todo, Puerta. ¿Querés nombrar a Puerta también? Rodríguez Sá. Mirá, omitía de la Rúa. No sé, fue... Me tocó entrevistarlo de la inconsciente haber omitido, ahora que veo el listado. En este privilegio de la profesión pude entrevistar personalmente a Alfonsín y a De la Rúa, cuando se dio el caso Punta Cuarto, ¿te acordás? Sí, tal cual. Entonces, ahí, todos estos privilegios que me permitió esta profesión, de haber de alguna manera participado, es de gratitud constante. Bien. Me quedé ahí en De la Rúa, Kirchner, Cristina Fernández, Macri y Alberto Fernández, hasta que mañana suma Javier Milei. Vi todo el discurso de despedida de Alberto Fernández. Bien, yo no lo quise escuchar. Para poder opinar, si no escuchás, tenés que escucharlo. Si no conjeturás. Sí. Y en realidad, lo que uno ve en los medios de comunicación no ve periodistas, ve opineros. No digo que no lo voy a escuchar. Decía que ayer no lo quise escuchar particularmente. Porque la mayoría de los comunicadores ahora no salen de frente de su pantalla o de su micrófono. Uh-huh. ¿Y cuándo van a Villa Miramar? Y al resto de las villas. ¿Cuándo van a respirar profundo las emanaciones del pueblo petroquímico? Entonces, por eso la parada de periodismo es un compromiso constante con la comunidad a la cual vos tenés que informar. Es un compromiso constante, constante. Y tenés que renunciar a un montón de cosas personales si querés ejercer el periodismo plenamente. Si no, lo haces de manera fragmentada o como un trabajo más. No es un trabajo más. Relacionado con eso, te nombré a los presidentes que pasaron desde el 83 hasta acá. ¿Cuáles considerás que fueron los peores o los que más afectaron a la Argentina de los que nombramos? Bueno, en todos hay un gran porcentaje de responsabilidad para llegar a esta situación económica. En todos.
me hace mucho ruido, la deuda que contrajo Macri sobre el filo de cierre de su mandato. Ujú. Pero también me hace mucho más ruido que el fondo haya aceptado dar esa deuda, contraer esa deuda histórica para ese organismo, que genera un montón de condicionamientos para generaciones futuras. ¿Crees que la gente que votó ahora y que de algún modo hizo que Javier Milei mañana pueda llegar de hecho va a asumir la presidencia de la nación, obvió este endeudamiento gigante por parte de Macri? ¿Qué fue lo que pasó? En muchos grados, Y por sobre todas las cosas, mucha gente joven. desesperación. Y después porque no hay una cabal actitud de que el compromiso es mucho más allá del voto. Entonces, es una oportunidad para establecer claramente cuáles son los derechos y cuáles son los privilegios. Ujú. Hasta qué punto se defienden los derechos, hasta qué punto se avanza sobre los privilegios. Pero eso no es solamente responsabilidad de un presidente, es la responsabilidad de todos como sociedad, los que votaron por una u otra manera. Porque desde acá salimos todos juntos, se volvió una frase hecha, como viste, gracias a Dios, o yo siempre digo, se terminan volviendo muletillas en el lenguaje. Bueno, ahora una vez más veremos hasta qué punto somos capaces de comprometernos en la acción. Pero hay situaciones que son terminales, situaciones que son francamente terminales. Porque en este contexto donde el dinero es el que marca la vida de las personas, tristemente tenemos que seguir resolviendo un país sobreviviendo. Eso es lo más trágico, que todavía tengamos que resolver la sobrevivencia de un país con un montón de potencialidades, de espacio, de climas, de capacidades humanas, cuando este país tendría que estar evolucionando en la vida, no en la sobrevida. Pero fijémonos lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Siempre corremos detrás de la sobrevivencia, y cuando queremos vivir, ya se nos fue la vida, se nos fue esta oportunidad. Entonces, no es lo mismo un país sin recursos, sin espacio, sobrepoblado, asfixiado en un montón de límites, a un país como el que tenemos el privilegio de habitar. Ujú. Entonces, ¿cómo no hemos permitido llegar a este punto de tener que seguir todavía asfixiado en la sobrevivencia? O resignado a la frase, no hay plata. ¿Y cuál es la respuesta al no hay plata? Si no hay plata, ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo compro la comida si no hay plata? Un país que tiene extensión para hacer cultivos dinámicos, orgánicos. Nos seguimos permitiendo tener que comer cosas transgénicas, un montón de aceites saturados, un montón de productos con exceso de sodio, con exceso de azúcares. No me sirve el sello negro. Si vos investigás el sello negro, o se deja de comprar el producto porque tenga el sello negro. Es un conjunto de cosas que hacen a la vida cotidiana y que hacen a la vida en su generalidad. Pero por eso me parece estéril la palabra esperanza. ¿Qué espero? No espero absolutamente nada. Tenemos que ponernos en acción, cada uno desde su lugar. Pedirle al kiosquero que me dé la boleta cuando compro el paquete de pastillas, por ejemplo. Pero claro, parece muy comprometedor, ¿verdad? Pero es una manera de comprometerse. ¿Sí? Que el almacenero se empeñe en vender productos que protejan a la salud, no que la destruyan prematuramente para que después las multinacionales de los medicamentos sigan estando en el podio o en el tope de las ganancias, por sobre la venta de armas o por sobre el narcotráfico. Entonces, ¿cómo cortamos esta cadena? Bueno, viviendo con compromiso,
No me importa que se compromete. ¿Qué decía John Lennon en Imagínate? Vos podés decir que yo soy un soñador, pero atención, no soy el único. Bueno, de eso se trata. Ricardo... ¿Para qué estamos en un medio de comunicación? ¿Para servir o para servirte del medio de comunicación? No me respondas. Te puedo contestar desde lo personal. Reflexionar un poco la respuesta. No. Creo que es para servir, claramente. Hacemos una breve pausa, ¿sí? La última tanda. Escuchamos un tema también, cortito. Tanda directa, me dice Cris Jiménez. Y continuamos con esta interesantísima charla con Ricardo Aure. No sé quién te va a escuchar hoy. No te va a escuchar nadie. Qué poca fe te tenés, Richard. Y no me interesa si no está escuchando nadie, porque me interesaba mucho hacer esta nota con vos desde hacía rato. Así que vamos a una tanda cortita y seguimos ya con Ricardo Aure hasta las 14. Estás escuchando Decime la Verdad, Políticamente Rock. 13:45, estamos en la parte final de Decime la Verdad Políticamente Rock, esta 9ª temporada en la que nos quedan 2 programas más, nos van a quedar, supuestamente, ¿no? A no ser que Nacho quiera trabajar también hasta el 30, y acá los compañeros operadores también. Estamos con Ricardo Aure, hoy nos tomamos un programa especial para recordar que mañana se cumplen 40 años desde que se volvió a la democracia. Ricardo estuvo recordando, bien recordando, vamos a corregir, que él también vivió la democracia anterior a la última, exacto, a la última dictadura. Bueno, te quiero hacer 2 preguntas en una, y después, si tenemos un tiempito más, estamos ahí medio cortos para llegar al final, Marcelo, y entregar a tiempo. Perdón, sí. En esa revisión de la democracia, sí, omití sí. Cámpora Solano Lima, ¿sí? Que fue... Claro. Ahí sí, Tenés para mí razón. fue mi primer regreso a la democracia, Sí. ¿sí? Porque desde el 55 hasta los 70 hubo gobiernos militares también. No, hasta los 60 y pico hubo gobiernos. Claro. Después se interrumpió otra vez en los 60. Me acuerdo haber vivido plenamente la grieta entre azules y colorados, que era la división que había dentro de las Fuerzas Armadas. Bien. Y después, bueno, vino la NUCE. Después vino finalmente el regreso de la democracia con Cámpora Solano Lima, y después el regreso de Perón, y después Isabel Martínez, y finalmente el golpe militar del 76. Tal cual, o sea, sí. Dejé un hueco, se me pasó un agujero negro ahí en mi memoria. Bueno, vaya a saber por qué, ¿no? Por el devenir de la conversación. Sí, ya sé, te cargo, Ricardo. Bueno, 2 preguntas en una, te decía. Primero, si alguna vez pensaste en irte de la Argentina por lo que sucedía, tanto en la época de la última dictadura o durante estos 40 años de democracia. Esa es la primera. Y dentro de esa, quiero preguntarte, porque no quiero dejar escapar que mañana asume el presidente electo Javier Milei, que pertenece al partido La Libertad Avanza. ¿Qué crees que quiere decir Milei cuando habla de libertad? Contestá la que vos quieras en el orden que vos quieras. No, pensar desde el país no, porque si en esta vida este es el lugar que me toca estar, aceptarlo, asumir unas responsabilidades en el lugar donde me toca.
Ujú. Quizás por ahí lo que más me costó adaptarme es al clima de Bahía Blanca, a la circunstancia climática de Bahía Blanca. Pero por lo demás, eh, acepto, asumo y agradezco estar en un país con estas dimensiones, con esta diversidad, con estas posibilidades. Haber podido hacer el servicio militar en la Marina y convivir durante 1 año y medio con chicos de Misiones, de Formosa, de Chubut, de Córdoba, de Buenos Aires, de La Rioja. Haberme permitido en ese lapso comprender cuántos países hay dentro de un mismo país. Por eso cuando se habla un poco livianamente del país, cada región tiene unas características particulares. Y cada región tiene su propia historia, como la introducción en la historia de la anarquía, de los caudillos, ¿no? Del Manco Paz, del Chacho Peñalosa, de Ramírez, del Uruguay, de José Gervasio Artigas. Ujú. Eso hace a un país también, no es un momento fragmentado. Y respecto de las autoridades que están por asumir, ¿De qué habla Milei cuando habla de libertad para vos? ¿qué es la libertad? ¿Hacer lo que me corresponde o hacer lo que se me antoja? ¿De qué, pero, No, el silencio es una respuesta. ¿de qué crees vos que está hablando Milei cuando habla? Primero sería un necio si no reconociera, ¿sí?, que se está comprometiendo con su ideal o con lo que él cree, y ya está asumiendo un compromiso. Porque tomar el gobierno en esta circunstancia tan frágil desde el punto de vista económico demanda una serie de virtudes. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esa visión ideológica. No voy a prescindir de reconocer que hay un compromiso con una línea ideológica. Y eso es valioso, porque no es sencillo asumir el país en estas condiciones, ¿verdad? Entonces, reconocer más primordialmente eso. Después discutiremos, y después hay que ver el grado de participación. Eso de lo que decíamos, cuáles son los derechos y cuáles son los privilegios. Sí, de todos modos, a esto que vos nombrás, que por supuesto lo respeto porque es tu parecer, yo le sumaría algo, más allá del compromiso de asumir un país que está roto, que tiene 40% de pobreza, no lo asume con su equipo, lo asume con un equipo que fue Bueno, quien endeudó te lo expresé al antes, país. Te lo expresé antes. Y ahí está el ruido Bueno, que me hace a mí, ¿dónde está esa libertad? Bueno, pero no debe haber sido claro cuando te lo expresé antes, cuando abordamos el tema de democracia. ¿Y cuáles son los grados de responsabilidad? No, quizá vos fuiste claro y amplio y yo no lo No, supe pero interpretar. es un presidente que no puede armar su propio gabinete, en un contexto de lo que él está pregonando. Además, dentro de su gabinete hay una diversidad mayúscula donde tenemos que hacerle preguntas. Hay que hacerle preguntas. ¿Quién costea todos estos meses en el Hotel Libertador? ¿Quién costeó el viaje en avión privado a Estados Unidos? ¿Y por qué no utilizó la línea de bandera? ¿Cuántos lo votaron cuando él enarboló el final de una casta política? Y su gabinete finalmente lo tiene que armar con varios componentes de la casta política que denunció. No hace 4 años, en plena campaña. Porque ¿cuál es el símbolo de una motosierra? ¿Qué te genera en el cerebro cuando hay un candidato a presidente que aparece con una motosierra? ¿Cuál es el símbolo de la motosierra? Bueno, lo veo un poco más metafóricamente. Bueno, barajar y dar de nuevo.
pero con las mismas cartas. Bueno, veremos, veremos. Yo me permito ser claro y ser honesto, ya que corriste el riesgo de darme un micrófono. Yo siento dos cosas: una profunda vergüenza por este 43% de pobres que tenemos, y un profundo escepticismo por este sistema democrático. Y está bien. No voy Porque es tu mirada. No voy a caer en el facilismo de ojalá que le vaya bien. Dios quiera que le vaya bien. No sé, son términos demasiado pasivos, hasta indiferentes. La última. ¿Cómo se construye una buena democracia desde los medios de comunicación? No, desde cada individuo, una democracia que no sé si la palabra es democracia. ¿Cuál es? No, un sistema de gobierno que busque lo justo con la participación comprometida de cada individuo. Un sistema de gobierno, lo paso en limpio, un sistema de gobierno justo, sustentado y consolidado en la participación de cada individuo. Primero, trabajo con mi propia corrupción, con mis miserias, con mis pensamientos, con mi lenguaje, con mis actitudes. Y después eso va generando la multiplicación. Pero ¿estamos a tiempo? ¿Nos quedará tiempo? Bueno, empecemos. Pienso que empecemos. ¿Se puede empezar a través del yoga? ¿Qué tipo de yoga? ¿El que se enseña en Occidente como parte de un merchandising? ¿O el que te pone cara a cara con tus miserias? Con el segundo. ¿Se puede? Es una tarea intensa, con profundas y genuinas convicciones. ¿Pero se puede? Se debe. ¿Cómo se hace para meter el yoga dentro de un sistema occidental? No hay ni más ni Occidente ni Oriente, son simplemente aspectos que se quedarían en una cuestión geográfica. Hay una especie que tiene la oportunidad de evolucionar en su pasaje por la Tierra. Tenemos que desarrollar la parte alta del cerebro, los prefrontales. Es la parte del cerebro que el Creador nos dio para volvernos enteramente humanos. Si no, seguimos deambulando en el inconsciente y en el subconsciente, en el instinto y en las emociones. Me importa solamente lo mío y lo que yo quiero. Es tiempo de correr riesgos. Uh-huh. Y eso es lo más trágico para buena parte de la humanidad, que no hemos crecido en el contexto de lo seguro y lo rápido. Como abrimos esa parte del cerebro que nos permite aceptar que todo es impermanente. Cada día es distinto, cada día comienza. Y cada cambio de ciclo, aunque sea dentro de esta democracia degradada, significa una oportunidad. Pero no veo una construcción desde una motosierra. Bien. Es un buen cierre, una síntesis que comparto.
No porque seas vos, Ricardo, porque hemos tenido nuestras diferencias en muchas charlas que hemos compartido en la redacción o, o en el mismo centro, ¿no? Al que ansío volver en cuanto termine de estar bien físicamente y mentalmente. Estoy hablando de Meroe, ¿verdad? Eh, Perdóname, sí, Marcelo, pero yo no involucro estos conceptos, ¿sí?, que estoy sí. expresando, son enteramente propios, no involucro para nada al Centro Meroe, ¿verdad? No, 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 por supuesto, no, 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 esto es un pensamiento mío, que no tiene nada que ver con Meroe, por supuesto. La nota es a Ricardo Aure y no al centro Meroe, que en algún momento podemos hacer una nota que esté relacionada Pero con el yoga, con el en, yoga directamente. en lo personal esto es una oportunidad inmensa para mí, Ujú. porque me ayuda a darme cuenta de lo que fui y de lo que estoy tratando de ser. Bien. Bueno, me alegro por eso y me haces pensar que también es una oportunidad para mí. Ricardo Aure, ex periodista de La Nueva Provincia, instructor de yoga en el centro Meroé. Gracias por haberte venido hasta acá y bueno, es un placerazo que hayas aceptado venirte. Hacía rato que quería charlar con vos y fue la primera vez que tuvimos un solo invitado en Decime la Verdad, que pudimos hacer una nota tan extensa. Gracias por la paciencia. Bueno.